noches, hermanos. Vamos a empezar la escuela del día de hoy sobre el catecismo de Bautista que estamos estudiando. Vamos a contemplar la pregunta número 2, así que vamos a orar primeramente en este tiempo en las manos del Señor. Señor, te damos las gracias, Padre, por tu bondad, por tu misericordia, permitirnos que hoy podamos hacer un parón a mitad de semana y venir, Señor, aquí a tu iglesia, a reunirnos como tu iglesia, mejor dicho, en este local, para poder escuchar tu palabra, aprender un poco más con respecto a las doctrinas fundamentales que nosotros como cristianos debemos creer y defender, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu palabra nos exhorte, pero que también ella nos anime a seguir adelante, Señor. Te rogamos por esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a responder la pregunta número 2 de nuestro catecismo. Y antes de introducirnos en esta pregunta, seguramente ustedes se han dado cuenta que vivimos en una sociedad completamente atea, ¿verdad? Antiguamente el Estado español se caracterizaba por ser un Estado católico romano, pero el día de hoy todo ha cambiado y se considera un Estado laico o un Estado ateo. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es ser ateo? Si alguien te dice yo soy ateo, ¿qué entiendes tú cuando una persona te dice yo soy ateo? La palabra significa no Dios. No Dios. La A es un negativo. Entonces, no Dios. No Dios. O sea, etimológicamente no significa la palabra no Dios. O sea, no creo en la existencia de un Dios. Pero la pregunta número 2 de nuestro catecismo dice, ¿deben todos creer que hay un Dios? ¿Deben todos creer? Bueno, el catecismo responde, sí. Todos deben creer, pero el ateo niega la existencia de Dios porque él pretende vivir su vida de una manera desenfrenada para que de esta manera, si él niega la existencia de Dios, no hay nadie que le haga responsable de sus actos. Porque si nosotros creemos que hay un creador, entonces debemos indudablemente concluir de que hay un legislador, de que hay alguien que si me ha creado demandará cómo yo me estoy viviendo. Por tanto, los ateos declaran no hay Dios, no creemos en Dios, y como veremos ahora y desarrollaremos, no es porque no sea evidente, sino porque no les conviene que haya un Dios. Y cuando yo me encuentro con un ateo, y son de los que más me gusta encontrarme, la verdad, con un ateo, porque yo le pregunto, ¿no? Entonces, si no hay Dios, ¿de dónde viene todo esto que nosotros conocemos? Lo que nosotros vemos, palpamos, ¿de dónde viene? Y en alguna ocasión yo he mencionado esto, pero cuando yo escucho que un ateo me dice, pues, de la nada, o del Big Bang, y tal, yo le respondo, grande es tu fe, amigo, grande es tu fe. Porque creer que todo viene de la nada es tener una fe ciega, una fe grande. Porque, ¿sabéis, verdad? Que la nada, ¿qué produce? Nada. Cuando yo me acerco a la habitación de mi hijo y le pregunto, ¿qué estás haciendo? Y él me dice, nada. Es mentira. Algo está haciendo y se ha detenido a hacerlo. No existe la nada, ¿verdad? Siempre ha existido nuestro Dios. Y si lo que vemos ahora existente es porque hay un creador. Y es por eso que nuestro catecismo dice, ¿deben todos creer que hay un Dios? Sí, todos deben creer que hay un Dios. Así que vamos a leer la pregunta de nuestro catecismo. Aldo, ¿puedes leer la pregunta y la respuesta 2? Sí. ¿Deben todos creer que hay un Dios? Respuesta. Todos deben creer que hay un Dios y quienes no lo crean cometen gran pecado y necedad. Así es. Nuestro catecismo afirma rotundamente sí. Todos deben creer que hay un Dios. Pero hay una subpregunta que nuestro catecismo hace y dice, ¿hay algunos? Y aparentemente, ¿verdad? Es como una pregunta con incredulidad. ¿Hay algunos que no creen en la existencia de un Dios? Y nuestro catecismo nos manda que vayamos al Salmo, capítulo 14, versículo 1, para responder a esta subpregunta que encontramos allí. Salmo, capítulo 14, versículo 1. Un salmo muy conocido por nosotros, ¿verdad? Creo que podríamos decirlo de memoria, el versículo 1. Salmo 14, versículo 1.
Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Y el mismo verso del capítulo 14 de Salmo nos da la razón por la cual el hombre desea, anhela que no exista un Dios. Y es lo que decía en la introducción. ¿Por qué el hombre anhela y desea que no exista un Dios? El verso 1 nos responde. Porque sus obras son abominables. Porque no hay quien haga el bien. Por tanto, este deseo de que Dios no exista es la conclusión a la cual ellos tienen que llegar para poder vivir su vida de una manera desenfrenada. Porque nuevamente, reconocer que hay un creador pone al hombre en la necesidad de buscar qué es lo que ese creador demanda de ellos. Pero si no hay un Dios, no hay legislador, no hay juez, entonces podemos hacer lo que a nosotros nos parezca correcto. ¿Y cómo llama el Salmo a alguien que concluye de esta manera? Necio. Y ahora, ¿lo está llamando necio en el sentido de que es tonto, ignorante, iletrado, del vulgo? No. Lo está llamando necio porque solamente una persona necia puede negar lo evidente. Solo una persona necia puede salir a dar un paseo por las montañas, ver y contemplar la inmensidad del mar, ver un hermoso árbol de manzana y concluir que todo vino de la nada. Solo un necio puede negar lo evidente. No le está llamando tonto, no le está llamando ignorante, sino que le está llamando una persona que ha caído en tal necedad que ni aún los demonios han caído en ese estado. Y son necios no porque sea evidente la existencia de un Dios, sino porque ellos libremente, o esclavizados, mejor dicho, a su pecado, deciden ignorar a este Dios. Deciden ignorar. ¿Con qué fin deciden ignorarlo? Como he mencionado hace un momento, con el fin de seguir sus corazones corruptos y así elevar el puño al cielo y declarar: a mí no hay quien me juzgue. Recuerdo una anécdota que viví con una compañera de trabajo, que hablábamos acerca de esto, y ella me dijo: tú me dices que hay alguien que a mí me va a juzgar. A mí no hay nadie que me juzgue. ¿Y por qué decía esto? Porque empezamos a hablar con respecto al Creador, a que alguien te creó a ti, alguien creó lo que tú disfrutas de la naturaleza. Y si ella aceptaba esto, tendría que aceptar que ese Creador demanda cómo ella debe vivir. Son necios, pero nosotros, hermanos, debemos saber que esa necedad es a causa del pecado que hay en sus corazones. ¿Cómo continúa el Salmo 14, versículo 2? No hay ni uno que entienda esta verdad. No hay nadie. ¿Y por qué no entienden esta verdad de la existencia de Dios? Porque están ciegos, necios, a causa de su pecado. Y no hay ni uno, dice, por tanto, necio, ciego a causa de su pecado, entonces no hay ni uno que busque a Dios. No hay nadie que busque a Dios. Por tanto, se hace necesario para el entendimiento y la salvación de estos hombres que nosotros como cristianos anunciemos la existencia de un Creador. La existencia del cual creó los cielos y la tierra. Se hace necesario para este hombre que niega en su necedad la existencia de Dios, que el Dios del cristianismo se le predique, para que de esta manera él pueda tener fe en este Dios. Que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El salmista dijo: no busquen. Y el escritor de Hebreos nos dice: a los que le buscan, dando a entender que cuando nosotros damos testimonio de la existencia de Dios y lo hacemos de forma verdadera, los hombres tienen la posibilidad de buscar a Dios, dejar a un lado su necedad y su pecado y acercarse al único Dios verdadero. Pero nosotros como cristianos
No estamos buscando que las personas dejen de ser ateas para pasar a ser agnósticas. Tanto el ateo como el agnóstico son condenables delante de Dios. ¿Sabéis lo que es un agnóstico? Agnóstico, perdón, ¿verdad? Una persona que no niega a Dios, pero dice, ahí hay una divinidad, hay alguien que ha creado todo esto, pero yo no tengo relación con él, ni me importa tener relación con él, ¿verdad? Los filósofos griegos, todos, la gran mayoría pensaba de esta manera. Nosotros no estamos llamados a defender o a buscar, mejor dicho, que los hombres dejen su ateísmo y se transformen en personas que creen en cierta divinidad. Estamos llamados a anunciar que todos los hombres deben creer que hay un Dios creador de los cielos y de la tierra y que gobierna de las alturas y que nosotros estamos en deuda con Él y a través de su Hijo podemos hallar satisfacción para nuestros pecados, perdón para nuestros pecados y una relación personal con Él. ¿Verdad? Sería diluir el Evangelio que nosotros busquemos, simplemente convencer a las personas que existe Dios. Tenemos que anunciar todo el consejo de Dios. Hay un Dios creador de los cielos y que ha decidido revelarse a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y a través de Él tener una relación con Él. Romanos 10:14 dice, pero ¿cómo invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces estamos llamados a anunciar a los hombres, oye, debes creer que hay un Dios. Pero también estamos llamados a anunciar que este Dios se relaciona con los hombres a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. No buscamos que se hagan deístas o agnósticos. Queremos que conozcan al único Dios verdadero y tener una relación personal con Él. El catecismo continúa diciendo, si hay un Dios, ¿verdad? Hay un Dios entonces que juzgará a los hombres. ¿Podemos nosotros hallar consuelo en que Dios juzgará a los hombres? ¿Por qué podemos hallar consuelo en esto? ¿Por qué? ¿Por qué podemos hallar consuelo en que Dios juzgará? No sé, podría ser por la injusticia que se ve en cuanto a a la final que todos, pero humanamente hablando así, digamos, los violadores, la gente que, la corrupción, o sea, todo eso uno lo ve y como que, bueno, no sé. ¿Hasta cuándo, Señor, verdad? Sí, entonces. ¿Hasta cuándo? Lo que se proclama en Apocalipsis. Sí, de los mártires orando al Señor, ¿hasta cuándo no vengará nuestra muerte? Podemos hallar consuelo, hermanos, porque como cristianos vemos la injusticia, vemos el mal que acampa a sus anchas por las calles y seguramente nos entristecemos, nos angustiamos y debemos descansar y hallar consuelo que ciertamente un día este Dios, creador de los cielos y la tierra, juzgará todo mal y juzgará a los hombres. Ahora, la pregunta es, ¿nos juzgará a nosotros o ya nos ha juzgado a nosotros en Cristo? Por eso es importante conocer que hay un Dios, existe un Dios, pero que ese Dios ha revelado su divinidad de una manera plena, el clima de toda la revelación, su bondad, su amor, su misericordia a través de Cristo. Porque nuevamente, creer simplemente que hay un Dios no salvará a los hombres, no salva, mejor dicho, a los hombres. Lo veremos más detalladamente la semana que viene. Pero cuando nosotros contemplamos las culturas antiguas, todos creían en un Dios. Todos creían que existía Dios, ¿verdad? No vas a encontrar ninguna sola cultura antigua que no haya creído en la existencia de Dios. Ahora, ¿en qué Dios? Eso ya obviamente sería debatible. El ateísmo es algo moderno. Pero creer solamente en Dios no salva. Tenemos que creer en Jesucristo, al cual Él ha enviado. Y Dios va a juzgar a los hombres. O va a juzgarte a ti, o va a juzgar, o ya ha juzgado, mejor dicho,
a Cristo en ti. El pecado será un día juzgado, el pecado un día será condenado, y los hombres que han ido tras sus deseos y necedad y pecado, negando la existencia de este Dios, negando relacionarse con este Dios a través de Cristo, serán condenados. Por eso el catecismo vuelve a preguntar: ¿y es la existencia de Dios un pensamiento terrible para los impíos? La respuesta: sí, lo es. ¿Por qué? Porque pensar en la existencia de un Dios les haría plantearse al menos su forma de vida, pero es mejor negar su existencia que negarse a sus pensamientos y a sus obras abominables. Es mejor negar la existencia que negarse a sus corazones y pensamientos abominables delante de Dios. Y es por ello, hermanos, que los hombres se han hecho dioses. Los hombres se han hecho dioses a cuales adorar. Cuando tú lees, yo no soy experto en dioses griegos, pero cuando tú lees los dioses griegos, puedes hacer una lista de cuál es más abominable, cuál es más fornicario, cuál es más adúltero, y la lista continúa, ¿verdad? Zeus, Hera, Poseidón, Ares, Afrodita, Atena, Artemisa, dioses totalmente corruptos. ¿Ustedes por qué creen que los griegos hacían estos dioses corruptos, con pasiones tan bajas? Justificar sus deseos. Para justificarse a sí mismos. Es el argumento de Pablo en Romanos 1: profesando ser sabios, Se hicieron necios. y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Se hicieron necios, ¿verdad? Se crean dioses a imagen y semejanza de ellos, para poder decir: mira, si mi Dios es así, ¿qué se puede esperar de mí? Ahora, ¿tú has conocido alguna vez a alguien que adore a Zeus? ¿Adora a Afrodita, a Atenea? Ya no existen estas personas, ¿verdad? Bueno, a Lucifer sí. Bueno, a Lucifer. Pero hoy las personas, aunque ya no adoran a estos dioses paganos e inmorales, ahora adoran su propia inmoralidad, sus propios deseos, su propio corazón. Y lo que ellos les llaman derecho y le llaman libertad, nuestro Dios verdadero le llama pecado y esclavitud. Y mira lo bondadoso que es nuestro Dios. Aún viendo esos dioses paganos griegos, aún viendo cómo el hombre el día de hoy adora su corazón, que es igual que estos dioses griegos inmorales, Dios no ha dejado de dar testimonio de su existencia hasta el día de hoy a los hombres. No ha dejado. Romanos capítulo 1, como citaba el hermano hace un momento, y veremos más extendidamente la semana que viene, habiendo conocido a Dios, sabiendo que existe un Dios, ellos deciden no honrarle como a Dios y fueron tras sus pecados. ¿Por qué? No les convenía hallar a este Dios santo, justo y bueno. Una de las cosas, cuando hablo con una persona que me dice que el cristianismo se inventó a Jehová, se inventó a este Dios, yo le digo: estudia todos los dioses que tú quieras y verás cómo son esos dioses, y compáralo con el Dios del cristianismo. Nuestro Dios santo, apartado, justo, bueno. ¿Cómo el hombre va a poder crear un Dios así, que lo haga ver como un miserable gusano delante de él? Normalmente los hombres tienden a crear algo que se parezca a ellos. Nuestro Dios no tiene nada con los dioses paganos e inmorales que los hombres se han creado para no adorar al Dios verdadero. Negar su existencia es ir tras sus deseos pecaminosos. Negar su existencia, como decía hace un momento, es caer más bajo aún que los demonios. Santiago capítulo 2, versículo 19 dice: los demonios creen y tiemblan por la existencia de Dios. Ahora, quiero enfatizar en esto. No es solamente creer en su existencia, sino es conocerle verdaderamente. Y esa es una pregunta que nosotros tenemos que hacer. Pablo, mira lo que le dice a los de Corintios en su primera carta, capítulo 15, versículo 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Está escribiendo a una iglesia y le está diciendo a los que están en esa iglesia: algunos no conocen
a Dios. Y nuevamente, Pablo no está hablando de que ellos no han escuchado de Jehová, no se les ha predicado en la iglesia de Corintios, no han escuchado todo el Antiguo Testamento, tal vez lo han leído, sino que no tienen una relación verdadera con Dios. Y nosotros podemos estar en esa situación. Y es importante examinarnos. Yo creo que hay un Dios, pero ¿tengo una relación con este Dios? ¿Realmente puedo llamarle Padre a este Dios? ¿Realmente mi vida, aún con sus carencias y debilidades que todos las tenemos y luchamos diariamente, busca ser como es mi Padre? ¿Y cómo es nuestro Padre? Sed santo, porque yo soy santo. Y nuevamente, solo podemos conocer a este Dios a través de Cristo. ¿Qué le dijo Jesucristo a sus apóstoles cuando ellos le dijeron, muéstranos al Padre? Juan 14:9. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿Conoces a este Dios santo, justo y bueno? ¿Lo conoces? Y no solamente un conocimiento intelectual de que hay un Dios, de que ha creado todo esto, sino un conocimiento íntimo a través de Cristo. ¿Le conocemos? Y si le conocen, pues voy a leer 5 aplicaciones para ti y de esta manera terminamos. Primero, es evidente ver la existencia de un Dios, pero esto no es suficiente para efectuar la salvación en los hombres. Por tanto, estamos llamados a dar testimonio del Dios verdadero. En segundo lugar, el hombre niega la existencia de Dios porque el pecado les ciega y desean y anhelan con todas sus fuerzas seguir tras sus vicios y negar su existencia porque es algo que les conviene. Entonces nosotros estamos llamados a ser compasivos con ellos. ¿En qué sentido? Nosotros, dice Pedro, en otro tiempo corríamos juntamente con ellos tras los mismos vicios. Y Dios tuvo compasión de nosotros. Muestra compasión por aquel que niega a Dios, doblando tus rodillas para que el Señor le convenza de pecado y de juicio. En tercer lugar, ten consuelo. Este Dios en el cual creemos un día juzgará vivos y muertos en su segunda venida. No te desesperes pensando que Dios tarda en venir, sino que recuerda la aplicación número 2. Dios está siendo paciente para que los hombres procedan al arrepentimiento. Confía. Dios a su tiempo hará las cosas. Cuarto lugar, nuestro Dios no solamente muestra evidentemente su existencia a través de la creación, sino que también nos ha dado testimonio de qué clase de Dios es Él. Y no es un Dios como los dioses paganos, sino que es un Dios santo, justo y bueno. Y nos manda que seamos santos como Él es santo. En quinto lugar, este Dios, creador de los cielos y la tierra, es un Dios personal, que se goza en relacionarse con sus hijos. Lee al profeta Sofonías y verás cómo Dios dice el que baila en medio de nosotros, se goza de estar con nosotros. Y nosotros podemos gozarnos también a través de Cristo, de tener una relación íntima con Él. Es un privilegio que nosotros tenemos. Así que usa este privilegio de acercarte al Dios creador de los cielos y de la tierra. Así que si alguno tiene alguna pregunta, algo que aportar, y concluimos. Perfecto, vamos a orar. Señor, te doy las gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Porque no solamente has abierto nuestro corazón a ver lo evidente de tu existencia, sino también a relacionarnos contigo a través de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por esta verdad y ayúdanos, Señor, a poder defenderla con firmeza, con tu palabra, porque los hombres en su necedad y en su pecado niegan lo evidente y deberían creer en tu existencia, Señor.
Pero sabemos, Señor, que el pecado los tiene atados, los tiene cegados a esta realidad. Y sabemos que hacen esta negativa de tu existencia con el único fin de hallar consuelo al hecho de que nadie lo juzgará. Pero sabemos que un día tú juzgarás a vivos y muertos, Señor. Y ayúdanos a tener compasión de ellos, Padre, para proclamar la verdad de tu Evangelio, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús.